Bienvenidos, pónganse de pie, vamos a celebrar esta mañana, empezamos así nuestro servicio. Vamos. Palmas. Cantemos juntos. Este es el sonido de fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Tus hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. ¿Qué tal si damos un grito de júbilo? ¡Vamos! Tus hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar juntos. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. ¿Cuántos están felices de estar aquí en casa? Cante conmigo. Ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Juntos todos. Ven, 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 aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. ¿Cuántos están felices de estar en la casa de Dios? Porque aquí se celebra juntos. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Hay júbilo. Hay júbilo. Un aplauso fuerte para Jesús en esta mañana, quien nos reúne aquí y por Él adoramos. Quiero que canten lo siguiente conmigo pensando lo siguiente. Piense esto. Estoy seguro que de todos los domingos en que nos conectamos desde casa, en que vinimos aquí a la casa de Dios, estoy seguro que hay un domingo en que uno viene hecho pedazos y sin ganas de nada. Vienes bajón, vienes con ganas de que la gente se compadezca un poco de ti y se ponga en tu mismo onda de ánimo, ¿no? Y yo quiero que usted sepa algo. Todo ese mito de que uno para estar aquí en la casa de Dios tiene que aparentar algo, eso ya no existe. Lo
lo que tú debes saber es que puedes venir siempre aquí a este lugar tal y como tú eres. Así estés con el peor de tus semanas como la mejor de tus semanas. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos están conmigo? Así que una vez más, bienvenidos a la casa de Dios. Y no importa cómo tú estés, este es el lugar perfecto para ti. Por eso cantamos. En la casa de mi Padre hay espacio para ti y para mí. Cántelo ahora conmigo. Juntos decimos, para todo aquel que viene, siempre. En la casa de mi Padre hay espacio para ti y para mí. No importa cómo estés, siempre ven, eres bienvenido. Decimos una vez más. En la casa de mi Padre hay espacio para ti y para mí. Una vez más, bien fuerte, juntos. Un, dos. En la casa de mi Padre hay espacio para ti y para mí. Una vez más, oh, oh. En la casa de mi Padre hay espacio para ti y para mí. Bienvenidos, oh, oh, yeah. Ven, aún hay lugar. Ven, déjate amar. Ven, este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Ven, aún hay lugar. Ven, déjate amar. Ven, este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Hay júbilo. Hay júbilo. Hay júbilo. Y ese aplauso sea solo a nuestro Dios, que nos da alegría. Una vez más, bienvenidos a la casa de Dios. Celebramos juntos. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive,
creemos que Él es invencible? ¿Tú crees que Él es invencible? Dale un grito de júbilo. Dale un grito de júbilo. Aleluya. Toda gloria sea para ti, Señor. Con sus palmas, vamos. Para Él, es para Él. Todo lo que admiramos por su mano hecho está. Su poder, su grandeza no se pueden igualar. Todo lo que vendrá responde a Él, santo es Él. Toda gloria a nuestro Rey. Oh, 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 Dios es invencible. Oh, 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 es inconmovible. Imperios vendrán, imperios caerán. El Rey en su trono siempre estará. Oh, 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 nuestro Dios que es invencible. Vamos a darle. Fe y esperanza en Él permanecerá. Su grandeza y su gloria no se pueden comparar. Lo que antes fue, todo lo que vendrá responde a Él, santo es Él. Toda gloria a nuestro Rey. Oh, 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 Dios es invencible. Vamos a verlo. Oh, 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 es inconmovible. Dilo. Imperios vendrán, imperios caerán. El Rey en su trono siempre estará. Oh, 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 nuestro Dios es invencible. Él es invencible. Aleluya. El profeta Jeremías tenía una orden que cumplir de nuestro Yahweh. Y era muy difícil decírselo a un pueblo tan amado por Él, su pueblo Judá. Pero él amaba más a Dios y cumplió y lo dijo. Después de eso, él tuvo persecución y le dio mucho miedo. Y le dijo al Padre: Padre, están hablando mal de mí, me están persiguiendo, me quieren lastimar. Pero ¿sabes lo que le dijo nuestro Yahweh, nuestro Abba? Le dijo: yo haré sobre tu pueblo que vean en ti un muro invencible de bronce. ¿Tú lo crees? Si tú tienes una enfermedad, Él te dice: yo haré sobre ti un muro invencible de bronce. Si tú no tienes empleo, Él va a decir: yo haré sobre ti un muro de bronce invencible. Si tu hijo está enfermo, si estás pasando problemas en tu matrimonio, Él dice: yo haré un muro de bronce invencible sobre ti. Él dice: yo te salvaré, yo te libertaré, porque Él es invencible. ¿Lo crees? Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Que toda la creación cante a nuestro Dios. Que toda la creación cante a nuestro Dios. Que toda la creación cante a nuestro Dios. Que
encarnaste, humilde viniste y pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí.
una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Haga suya esta parte y diga: estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados, mi atadura son. Somos los hijos y las hijas, cantaremos libres soy. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios.
Dígalo con su propia voz, hágalo suyo. Una vez más decimos: y ya no soy un esclavo del temor. Ya no soy un esclavo del temor. Gracias, Señor. Gracias porque abrazas nuestro corazón en este momento. Abrazas a cada persona que nos ve desde casa, que está aquí. Sabemos que estas canciones tienen tantas verdades que nos preparan para poder recibir todos los argumentos del cielo, para no vivir como este mundo nos pide y nos impone y nos hace dar vueltas, Señor. Nosotros estamos listos para ser una generación, un grupo, una iglesia, una familia de familias que decida darle la espalda a todos esos términos del mundo, Señor. Gracias por darnos esta identidad. Y si usted es un hijo de Dios, dígale gracias. Gracias por tanto, Dios. Gracias por cada detalle. Gracias por este tiempo y gracias por lo que está por venir. En el nombre de Jesús. Y decimos un fuerte amén y amén. Bienvenidos una vez más a la casa de Dios. Tome su asiento. Bienvenidos. Sean todos bienvenidos. Un domingo más que compartimos. Bien, estamos llegando a la tercera parte de una serie que iniciamos hace un par de semanas. Hace un par de semanas comenzamos una serie que hemos llamado Torciendo la Verdad. Tito, 2 semanas atrás, nos recordaba cómo desde un comienzo hay conceptos y hay una cantidad de conceptos que nosotros tergiversamos, que solemos torcer finalmente para salirnos con la nuestra, hacer lo que nosotros queremos. Pero que estas decisiones a través de las cuales nosotros tratamos de navegar nuestra vida a nuestra manera, torciendo la verdad, finalmente impactan nuestras vidas. Y no solamente impacta nuestras vidas, sino que impacta nuestras relaciones e impacta todo a nuestro alrededor. Y es así como en esta serie hemos ido viendo ciertos tópicos que son como los más usuales o los más comunes. Por ejemplo, la semana pasada hablábamos acerca de la sexualidad, tema súper heavy, súper importante, un regalo de Dios para nosotros y cómo nosotros hemos tergiversado el concepto, hemos torcido la verdad y hemos desdibujado completamente el propósito, el objetivo y el regalo que Dios nos dio a través de la sexualidad. Eso fue la semana pasada. Y al comienzo de la serie justamente, Tito nos mostraba a través de las Escrituras una descripción de un personaje que nosotros conocemos como el diablo. Y Tito en esa primera parte, que si no la ha visto, por cierto, le invito a que vaya al sitio web de la iglesia o al canal de YouTube y no se pierda desde un comienzo esta serie, especialmente ese primer episodio donde Tito nos explica claramente acerca de el diablo. Nos da una perspectiva única, clara y específica. Le invito a que lo vea. Tito nos hablaba acerca de este personaje y cómo desde un comienzo ha estado presente en nuestras vidas, en la vida de la humanidad. Jesús mismo habla de él. Y Jesús, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, da esta descripción de él. Desde el principio, este ha sido un asesino, hablando de el diablo. Y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Pueda que usted crea en el diablo, no sé. Puede que usted tenga un concepto, una definición o una concepción diferente. Personalmente yo sí creo en él. Si Jesús lo mencionó, si lo escribió, yo sí creo. Y me lo tomo muy en serio porque Jesús habla de él.
Y Tito nos explicaba que este personaje está desde un comienzo tratando de torcer la verdad porque es padre de mentira. El día de hoy vamos a tocar otro tema sobre el cual nosotros torcemos la verdad. Y lo interesante de este tema es que probablemente fue la primera definición, el primer ámbito en el cual nosotros torcimos la verdad. Y estamos hablando acerca de la autoridad. La autoridad quizá fue lo primero que nosotros torcimos, lo primero que nosotros tergiversamos. Desde niños lo hacemos. Si usted tiene hijos de 10, 12, 13 años, fue niño, usted se acuerda típico en la calle ver un niño haciendo pataleta, ¿verdad? Porque no se pueden salir con la suya, porque no le dan lo que quieren. Y aprendemos un concepto o aplicamos un concepto que nadie nos enseña, y es que rebelión es igual a libertad. Eso lo hacemos de niños. Rebelión igual a libertad. Buscamos nuestra libertad, creemos que la única manera de conseguir nuestra libertad es a través de la rebelión. Esa es la pataleta que hace el niño. Quiere ser libre para hacer lo que le dé la gana. Pero eso es lo que hacen los niños. Con el tiempo nosotros crecemos, maduramos, nos volvemos adultos y seguimos haciendo lo mismo, sino que refinamos el concepto, lo volvemos más estético. Pero seguimos pensando que la mejor manera de obtener la libertad es a través de la rebelión. Seguimos pensando lo mismo, sino que somos más sofisticados para aplicarlo. Ya no hacemos pataleta, ya no nos rebelamos, porque ahora nosotros sabemos que las cárceles están llenas de gente que se rebelaron y en lugar de obtener libertad, lo que hicieron fue que la perdieron. Pero seguimos tratando de empujar para obtener esa supuesta libertad a través de rebelión. Porque finalmente, la política nuestra es que si no estoy de acuerdo con la regla, simplemente la ignoro. Es lo que queremos hacer, eso es lo que tratamos de hacer a la final. Creemos que si la regla no aplica a mí, la ignoro, me la puedo saltar, no la cumplo y no lo hago. Así de simple. Puede que no lo pueda admitir, pero todos hemos pasado por algo similar. Puede que usted diga que no, que usted es un ciudadano consciente, que cumple todas las reglas, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, le voy a dar el beneficio de la duda. ¿A cuántos de nosotros nos han multado por ir a más de 90 kilómetros de aquí a la playa? Odio cuando le llegan esas fotomultas en el correo 1, porque yo no quería, pero me pasé. Rompimos la regla. Pero si no existiera esa regla, ¿a qué velocidad iría usted? ¿Se excedería la velocidad? ¿Cuántos no han tenido problemas por no pagar impuestos? Porque no nos gusta pagar impuestos. ¿A quién le gusta? Tenemos nuestra concepción al respecto. Evaluamos si está bien o no está bien hacerlo. Y si creemos que, si en la evaluación decimos, ¿para qué voy a pagar impuestos? Con la mano de corrupción que hay, yo no veo dónde se van mis impuestos, son muy caros, lo que quiera. Usted déle la definición que mejor le parezca, pero tratamos de excusarnos y justificarnos y evaluar qué dice la regla. Y si creo que no es correcta, no la quiero cumplir o la ignoro si puedo. Y de hecho, incluso llegamos al punto en que pensamos de que Dios está de acuerdo conmigo, con mi evaluación de la regla. Porque ¿cómo voy a creer que Dios va a estar de acuerdo con la corrupción? O sea, debe estar de acuerdo conmigo, totalmente. Entonces me salto la regla y no tengo ningún problema. Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo con la autoridad, personalmente, pero bajo ciertos parámetros. Porque a nosotros nos gusta la autoridad, pero cuando somos nosotros los que estamos en la posición de autoridad. Ahí sí nos gusta la autoridad. Y si somos gente de iglesia como los que estamos aquí reunidos hoy, nos gusta más la autoridad cuando encontramos en la Biblia versículos como esos, por ejemplo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Autoridad. Amén. Ahí sí me gusta. O si usted es padre y encuentra otro versículo como este. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque eso es justo. Ahí nos gusta la autoridad. Cuando la autoridad está de acuerdo conmigo, cuando está de acuerdo con mis parámetros, con mis conceptos, con mi definición, ahí sí nos encanta. Nos encanta cuando está de acuerdo conmigo. Nos encanta la autoridad cuando yo soy el que puedo llamar a la policía para quejarme, pero no me gusta cuando yo soy el que busco la policía. Me gusta la autoridad cuando el policía va delante de mí abriéndome camino,
pero no me gusta la autoridad cuando el policía va detrás mío persiguiéndome. Ahí ya no, ¿verdad? Entonces, depende en qué lado esté yo, me gusta o rechazo o reto o evalúo la autoridad. Ahora, la autoridad fue el primer concepto que comenzó a tratar de torcer la verdad. Desde un comienzo, desde el jardín del Edén. Porque en algún momento se nos ocurrió evaluar qué se me está pidiendo que haga. Cada que nos encontramos con una regla, cada que una autoridad quiere que yo haga algo, me instruye para hacer algo, en algún momento a mí se me ocurrió pensar qué se me está pidiendo que haga. Sea que esta autoridad sea mis padres, entonces si mis padres me dicen, tienes que llegar a tal hora, yo evalúo si estoy de acuerdo con esa hora. Si es mi jefe, pueda que sea mi jefe, pero yo acá en corto no digo nada, yo evalúo qué es lo que quiere ese señor que yo haga. O sea, en el gobierno, ahí sí que es cierto, nos encanta evaluar la autoridad del gobierno. ¿Qué es lo que dice esta ley? ¿Qué es lo que quiere este gobernante? O en la universidad, o en el colegio, en la circunstancia donde usted se encuentre sujeto a una autoridad, en algún momento se nos ocurrió enfocar y decidir si obedecemos o no, basados en el qué quiere esa autoridad que haga, qué se me está pidiendo a mí que haga. Evalúo lo que se nos está pidiendo hacer. Y si no estoy de acuerdo y puedo omitirlo sin consecuencias, lo evito, no lo cumplo. Si puedo saltarme la regla, la evito. Si yo puedo irme de aquí a la playa a más de 100 y no me pillan, rompo la regla, no tengo ningún problema, porque es que es absurda la regla. ¿Cómo va a creer que me dicen 90 kilómetros por hora cuando mi carro dice que yo puedo ir a 180? ¿Para qué me ponen 180 y me dicen que me vaya a 90? No tiene sentido, ¿verdad? Entonces yo me salto la regla, siempre y cuando no haya radar. Si no me pillan, si no hay multa, yo me salto la regla, ¿verdad? Es lo que nosotros solemos hacer. Y lo mejor de todo es que ni siquiera me siento culpable. O dígame, ¿cuántos de ustedes llegan a la noche y dicen, perdóname, Dios mío, porque hoy excedí el límite de velocidad? ¿Cuándo lo ha hecho? Nunca, ¿verdad? No se siente culpable, rompemos las reglas, nos saltamos las reglas, las ignoramos, las tergiversamos, torcemos la verdad y no nos sentimos culpables. Yo no conozco el primero que haya pedido perdón o que haya confesado como pecado que se saltó el límite de velocidad o cosas similares. Nuestra tendencia en cuanto vemos una regla, lo que la verdad retorcida nos dice es que debemos evaluarla. La verdad retorcida nos dice que cuando se trata de autoridad, reglas, evaluamos el qué. Nos enfocamos y ponemos toda nuestra atención en qué dice la regla y ahí quedamos. Evaluar qué dice para decidir si lo cumplimos o no. ¿Qué dice la regla? ¿Qué me está pidiendo? Si puedo me la salto, siempre y cuando no tenga consecuencias y siempre y cuando no me metan problemas. Evalúe si me la puedo saltar o no. Y lo que me importa realmente es la consecuencia. Ahora, no estamos hablando de estas cosas sencillas, si la velocidad debería ser 90 o 100 o 120, o si la hora de llegada a la casa debería ser a las 10 de la noche o a las 12. Esos detalles, ese no es el caso. Si fuera ese el caso, es un tema que no vale ni la pena hablar aquí. Perdió su domingo porque aquí no vamos a decir si la velocidad es 90 o 100 o si la hora de llegada a la casa es 10 o 12. Eso ni siquiera vale la pena tratarlo. Pero, cuando hablamos de esas pequeñas decisiones, porque son pequeñas decisiones que van sumando y a la final terminan por impactar tu vida y la de tus seres queridos. Porque cuando se trata de ese joven que se salta la regla de no conducir bajo estado de ebriedad, pero él igual lo hace porque él ya es una persona madura, él ya es un adulto y él tiene la suficiente pericia para conducir, aunque se haya tomado un par de cervezas o más. Cuando se trata de eso, cuando se trata de el papá de ese joven, que él decide por su propia concepción de que él, haciendo aquí, haciendo allá, puede saltarse estos impuestos. Entonces no paga impuestos. Va sumando. O la mamá de este mismo joven, que decide que ella sabe más, que la que sabe es ella. ¿Cuál es la dosis que debe tomar de esa medicina? Que si siente dolor se toma otra, no importa lo que haya hecho el médico. Ella es la que sabe. Y termina con una adicción a esas medicinas recetadas. Entonces, esas pequeñas decisiones en las que nosotros nos saltamos la regla terminan por impactar nuestras vidas, terminan por impactar no solamente nuestras vidas, sino a todos aquellos que nos rodean. Pero para variar,
Cuando nosotros buscamos la definición o la concepción de lo que habla la Biblia acerca de las reglas, encontramos un paradigma completamente diferente. Encontramos otra historia. Y más adelante vamos a ver algunos versículos con los que usted seguramente va a estar en desacuerdo. Y que cuando los estemos viendo aquí en pantalla, cuando los estemos viendo, usted ya va a estar pensando, sí, pero, va a estar pensando en las excepciones a esa regla. Porque así es como torcemos la verdad, pensamos que nosotros somos la excepción. Sí, el límite de velocidad es tal, pero es que yo puedo manejar el carro mejor. Sí, el médico me mandó esa medicina, pero es que yo sé realmente lo que tengo. Eso es torcer la verdad, y así es como comenzamos a hacerlo. Cuando vemos la Escritura, cambia el paradigma. Hasta aquí venimos acostumbrados a torcer la verdad y pensar que en cada regla lo importante es el qué dice la regla. Pero cuando se trata de la Escritura, la definición de Dios es que no se trata del qué. Dios dice que se trata de quién da la regla. Eso es otra historia. Dios nos dice que no se trata de qué te están pidiendo que haga, sino quién te está pidiendo que lo haga. Cambia la historia. Vamos a ver en la Escritura, vamos a estar un ratito en el libro de Romanos. Y como siempre, déjeme darle algo de contexto. Romanos, Nuevo Testamento, fue una carta escrita a la iglesia que estaba en la ciudad de, adivine, Roma. Muy bien. Pablo le escribe esta carta a esta iglesia y la época en la que Pablo les escribe esta carta es siglo I, el Imperio Romano, iglesia perseguida. No era una buena época para ser cristiano. No caía muy bien ser cristiano. La persecución comenzó por los mismos judíos y posteriormente por los romanos. No era un buen lugar tampoco. No era un buen gobierno. En ese entonces gobernaba un emperador muy conocido, que usted seguramente lo ha escuchado. Gobernaba el emperador Nerón. ¿Se acuerda por qué es famoso Nerón? Porque incendió Roma. El niño Nerón le dio por remodelar una parte de Roma y la mejor manera de hacerlo era incendiando la ciudad. Y como al pueblo no le simpatizó mucho la idea, lo mejor que se le ocurrió fue echarle la culpa a los cristianos, a esos cristianos, esa secta nueva que ha invadido la ciudad. No bastándole con eso, con culparlos del incendio de Roma, este mismo Nerón, tiempo después, coge a esos cristianos y para entretener a la gente, los manda al circo, al famoso Coliseo, y los arroja a las bestias para entretener a la gente. No bastándole con eso, también se le ocurre que para iluminar las avenidas de la ciudad se verían bonitos unos cuantos cristianos encendidos allí, y así iluminaba las calles. No era un buen lugar para ser cristiano. No era una buena combinación Nerón más cristianos. Probablemente uno de los peores lugares y fechas, época, para haber sido cristiano. Y no era solamente contra los cristianos. También Nerón llegó a ser famoso porque asesinó a 2 de sus esposas. A una de ellas, dice la historia que la mató dándole una patada en el vientre mientras estaba embarazada. Ese era Nerón. Era un maniático. Se cree que incluso mandó matar a su propia madre. Ese era Nerón. ¿Está suficientemente asustado? ¿Ya sabe quién es Nerón? Ok. Ese es el gobierno, esa es la época, ese es el lugar, ese es el contexto al cual Pablo le escribe una carta a la iglesia que está en esa Roma. Y la carta comienza así. Todos deben someterse a las autoridades públicas. Así comienza esta porción de la carta a Romanos. Ahora, imagínense que nosotros hubiéramos estado en esta época, en esta iglesia. Imagínense que hubiéramos estado allí. Apenas yo leo este versículo, probablemente hubiera pensado como cristiano, wow, ¿no será mejor que examinemos regla por regla? No puede ser que Pablo esté diciendo esto, porque nuestra tendencia, torcer la verdad, examinar las reglas basándonos en el qué, no en el quién. Pablo continúa y termina la idea y dice, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. ¿Ok? ¿Qué le parece ese versículo? Ahora, tomémonos unos segundos. Piense el varillazo, por llamarlo de alguna manera, al leer esta parte de la carta. Llegó una carta. Recuerde que cuando se escriben
Las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento no eran libros, ¿no? Era carta que se mandaba a una iglesia, la leían en la congregación y una copia o la misma carta la mandaban a la siguiente iglesia. Entonces, imagínense que estamos aquí y nos llega correo de Pablo. Y en una parte de la carta leo esto: todos deben someterse a las autoridades, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Yo leo esta parte y es suficiente para abandonar la iglesia. Porque, o sea, Pablo, ubícate. Tú sabes quién es el gobernador, ¿no? Sabes quién es el emperador. Es Nerón. Y me estás diciendo que debo sujetarme a esta autoridad. O sea, eso sería suficiente para salir disparado de esa iglesia. O en el mejor de los casos, quemar la carta y quedarnos en corto. Pero no puede ser que Pablo me esté pidiendo esto. No tiene mucho sentido. Pero Pablo es muy claro. Él dice todos y él dice todas las autoridades. Y habla de sujetarse. Y lo que Pablo está tratando de enseñarnos es un principio que se repite por toda la Escritura. Por donde usted le quiere ver, vamos a ver ese principio. Dios actúa a través de las autoridades humanas, a través de las buenas autoridades y de las malas autoridades, a través de las autoridades justas y a través de las autoridades injustas, a través de las autoridades de creyentes y de no creyentes. Dios actúa a través de las autoridades humanas. Así es como Dios ejecuta su voluntad, a través de estas autoridades. Y más adelante vamos a ver algunos ejemplos de cómo unos personajes en la Escritura se sujetaron a ciertas autoridades cuando hubiera sido muy complicado, como el caso de esos cristianos en la época de Nerón. Ahora, esto nos pone en una posición bien incómoda, porque quiere decir esto entonces que cuando yo desobedezco a mis padres o a mi jefe o a esa autoridad, a la gente de tránsito, que cuando yo los desobedezco, entonces estoy desobedeciendo a una autoridad que ha sido dispuesta o permitida por Dios. Y si esto es así, entonces esto lo convierte en un asunto espiritual. Ya yo no puedo separarlo. Ya estamos hablando de que yo me estoy rebelando contra una autoridad que ha dispuesto Dios. Es como si esas decisiones que ahora tomo de no obedecer esa regla, ahora debo verlo como algo espiritual. Y eso incomoda, porque estamos acostumbrados a separarlo, a no verlo como algo que a Dios le importe. De hecho, a verlo como algo en lo que ocasionalmente Dios estaría de acuerdo conmigo, si es que me tomo la molestia de consultárselo. Mire lo que dice Pablo. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Es incómodo. Y para nosotros no es difícil. Imagínense para los cristianos de esta época, que les esté diciendo Pablo, sí, a esa autoridad, a ese señor que se cree Dios. Es una autoridad y Dios la puso allí o Dios la ha permitido. De modo que no debemos rebelarnos contra esas autoridades. Así pensemos que esas reglas no tienen sentido. Así creamos que son injustas. En conclusión, tu actitud en respuesta a las autoridades humanas es un reflejo de tu actitud frente a tu Padre Celestial. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si te rebelas contra una autoridad humana, es como si te estuvieras rebelando contra Dios mismo, porque Dios ha instituido esa autoridad o la ha permitido. Ok, nuestra respuesta frente a una autoridad que nosotros podemos ver es un reflejo de nuestra respuesta, nuestra actitud ante esa autoridad que no podemos ver, ante la autoridad de Dios. No podemos estar bajo la autoridad de Dios y sobre las autoridades que Dios ha dispuesto. Si usted es seguidor de Jesús, no podemos hacer las dos cosas. No puede ser que usted diga que sí está de acuerdo con Dios, que busca al Señor, que quiere estar bajo su manto, su autoridad, pero no sobre las de las autoridades que Él dispone. No podemos combinar eso. Eso no podemos hacerlo. Y quizás, como estamos acostumbrados a tratar de separar ambas cosas, esto nos ha traído consecuencias. Quizás eso explique muchas cosas que nos ocurren como creyentes, porque tratamos de separar ambas cosas y insistimos en separarlo como si fueran cosas diferentes. Y se hace más difícil cuando usted como creyente está en una posición de autoridad, cuando usted está en una posición de poder, cuando
usted quizás tiene mucho dinero o cuando tiene mucho poder. Porque entre más poder y más dinero y mejor posición tenga usted, va a llegar a creer que las reglas no aplican, que las reglas son solo para los subalternos. Tenga cuidado. Como decimos en Colombia, cree que la ley es solo para los de Ruana. No, la Biblia dice que todos debemos sujetarnos. No podemos creer que las reglas se apliquen solamente a los subordinados. Es para todos. No se trata de qué, se trata de quién. ¿Quién ha puesto a Dios como autoridad, aunque sea de manera temporal? Muchas autoridades son solo temporales. Dios las dispuso así o permitió que llegara allí por alguna razón. Ok, Pablo continúa y en el verso 3 dice así: porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Viene el otro lado. ¿Y qué pasa si soy yo el que está en una posición de autoridad? A eso se está refiriendo. Mire lo que dice el siguiente versículo. Pues está al servicio de Dios para tu bien. La persona de autoridad está al servicio de Dios para tu bien. O por lo menos esa debería ser la actitud que nosotros tengamos si estamos en una posición de autoridad. Si usted es jefe, coordinador, director, profesor, padre de familia, es una posición de autoridad. Y Pablo dice que está al servicio de Dios. Y a lo mejor usted ahorita está pensando, no conocer a mi jefe, más pagano, no importa. Eso no es un impedimento para Dios. Dios va a utilizar, Dios actúa a través de las autoridades humanas. El que no sea creyente, eso no es problema para Dios, es Dios. Va a utilizar a quien Él crea que es necesario para ejecutar su voluntad. No importa si es creyente o no, no importa si es justo o no. Si Dios lo puso allí, Él piensa utilizarlo. Así Él reconozca a Dios o no, eso no es un impedimento, está al servicio de Dios. Se usó a Nerón, más anticristiano que Nerón, ¿quién? Si comparamos nuestra situación política actual, social actual, comparada con la situación de estos cristianos a los que le está escribiendo, o sea, ubiquémonos. Nuestra vida como cristianos hoy en día es supremamente cómoda, ni punto de comparación con lo que cualquier cristiano de a pie hubiera tenido que vivir en esa época. Y si a ellos les está diciendo Pablo, sujétense a las autoridades, ¿qué nos diría a nosotros? Dios actúa a través de las autoridades humanas y rebelarnos contra ellas es rebelarnos contra Dios mismo. Continúa el versículo así. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Ahora, Pablo sigue siendo más claro todavía. Porque Pablo sabe que nosotros muchas veces cumplimos las reglas no porque esté de acuerdo, no porque me guste, sino porque no me gusta la consecuencia. Pero que si yo pudiera evitar la consecuencia, seguramente no la cumpliría. Y usted seguramente lo ha vivido, o lo vivió cuando estaba más joven, cuando éramos muchachos, que si mi madre se entera de esto me mata. Pero ¿y si no se entera? ¿Qué tanto le importaría? ¿Qué tanto respetaría la regla? Cuando no tenemos que sufrir las consecuencias, ahí sí omitimos la regla. O sea que no lo cumplimos la regla porque estemos de acuerdo o porque lo sea lo correcto. Simplemente lo cumplo para evitarme un problema, para no meterme en líos. Y Pablo dice claramente que no se trata de evitar el castigo, sino que debe ser por razones de conciencia, porque es lo correcto. Porque no es qué dice la regla, es quién la puso. Ahora, como para que no le quede dudas, como para que cierre este episodio Pablo, él les da un ejemplo que es bien especial. No sé por qué usó este ejemplo, pero mire el caso que él pone. Por eso mismo,
pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. La estocada final. Paguen impuestos, les está diciendo a esos cristianos. Y escoge este tema, no sé por qué, pero es un tema que hasta el día de hoy es complicado, porque a nadie le gusta pagar impuestos. Seamos honestos, la gente se viene quejando de los impuestos desde los anales de la historia hasta el día de hoy. Todo el mundo se queja de los impuestos, que subió mucho, que hay demasiados, que se inventaron otro, que se roban la plata, todo lo que quiera. A nadie le gusta pagar impuestos. Y a esos cristianos le puedo asegurar que tampoco les gustaba. Pero hay una gran diferencia. Si usted hoy en día se le ocurre no pagar impuestos, ¿qué es lo peor que le puede pasar? ¿O qué es lo primero que le pasa? Usted no paga impuestos, se atrasó en los impuestos. ¿Qué llega a su casa? Le llega una carta, le llega una notificación, ¿verdad? Pero si esos cristianos no pagaban impuestos, no les llegaba una carta, les llegaba una visita. Y le aseguro que es mejor una carta que una visita. Porque esta visita llegaba a su casa, tumbaba la puerta, cogían a su mujer y la vendían como esclava para pagar lo que debía de impuestos. Y si no alcanzaba, sacaban a sus hijos y los vendían como esclavos para pagarse los impuestos. Y no se llevaban a la suegra, ahí se la dejaban, de castigo por no pagar impuestos. Usted se ríe, yo me quedé sin almuerzo por esos chistes. Ok, no importa si la autoridad es justa o es injusta, es una autoridad establecida por Dios. No se trata de qué, se trata de quién. Ahora, piensa un poquito en esto. ¿No será que quizás por eso es que usted trata de tener una relación íntima con Dios, pero hay algo que se lo impide? ¿Hay algo que no le permite tener esa intimidad con Dios? ¿No será que estamos separando esas dos áreas? Pensamos que esto lo manejo de una manera y que a Dios no le importa si yo obedezco a estas autoridades o si obedezco ciertas reglas, que Él los pasa por alto. Porque creemos que la única autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros es la iglesia y las escrituras. No, Dios no puso sobre nosotros la iglesia y las escrituras. Nosotros voluntariamente pusimos como autoridad sobre nosotros a las escrituras, porque somos creyentes. Pero nosotros lo hicimos voluntariamente. Pero las demás autoridades, usted firmó el contrato de trabajo, usted aceptó las reglas de la universidad, pero Dios puso la autoridad de nuestros padres sobre nosotros. Hay toda una estructura, pero estamos acostumbrados a torcer la verdad y a basar nuestra decisión en qué dice la regla, no quién es la autoridad. Y probablemente eso está impidiendo que usted tenga una relación más íntima con Dios, porque ni siquiera se le había ocurrido pensar que saltarse las reglas o evaluarlas y pensar que usted sabe más podía impedir una relación más cercana con Dios. A Dios le importa que obedezcamos las autoridades. Y aquí vamos llegando a un punto donde usted seguramente ya puede estar pensando, o sea que no deberíamos cuestionar la autoridad. Es una pregunta válida. Si yo le he venido diciendo por los últimos minutos que tenemos que obedecer las reglas, que tenemos que respetar las autoridades, que tenemos que obedecer las autoridades, usted podría estar pensando, o sea que no deberíamos cuestionar la autoridad. Escúcheme, no estamos diciendo eso. Siempre deberíamos cuestionar la autoridad, porque somos seres pensantes, porque tenemos albedrío. Debemos cuestionar, incluso y especialmente, esos que se creen autoridades y se paran aquí y le dicen a la gente lo que debe pensar, hacer o no hacer, y no cuestionamos, especialmente cuando nos paramos aquí y hay gente que si le ocurre vernos con autoridad, especialmente deben cuestionar. Toda autoridad debe ser cuestionada. Pero eso no nos da licencia para ignorar la autoridad. ¿Ve la diferencia? Puede cuestionarla, sí, pero eso no le da licencia para ignorarla. Son cosas muy diferentes. Si Dios permitió su autoridad, debo obedecerla, porque estoy obedeciendo a mi Padre Celestial. ¿Debo cuestionarla? Sí,
Y si usted la cuestiona y llega a la conclusión de que no es justo, de que no está bien, quéjese, escriba cartas, proteste, salga a la calle y marche si eso es lo que le gusta, pero hágalo bajo la autoridad. Cuando pensamos que podemos ignorar la autoridad es cuando torcemos la verdad y estamos acostumbrados a hacer eso. Y hay otra que quizás ya se le haya ocurrido. Es la pregunta clásica cuando uno le dice, tienes que obedecer a tus padres porque son tus padres. O sea que si mi papá me manda a robar, tengo que hacerle caso. Hay preguntas así como que, mire, debemos estar sujetos bajo la autoridad. Y cuando esa autoridad nos manda a hacer algo que no es correcto, evidentemente, que tu papá te mande a robar, por poner una exageración, que mi jefe me pida que haga algo que sea fraudulento, ok, vas y buscas la siguiente autoridad. Y vas y te quejas con la siguiente autoridad. Y con la autoridad que sigas si no te hace caso. Y clamas a Dios si es necesario. Pero te mantienes bajo la autoridad. Todo se mantiene bajo el mismo paraguas de este mismo principio. Cuando una autoridad abusa de su poder, recurrimos a una autoridad superior. Pero nos mantenemos dentro de la autoridad. Y la Biblia está llena de ejemplos de personajes que bajo las circunstancias más complicadas se mantuvieron bajo la autoridad. Daniel lo hizo, Pablo lo hizo, Jesús lo hizo, se mantuvieron bajo la autoridad. ¿Cuestionaron la autoridad? Sí, pero se mantuvieron bajo la autoridad. Cuando torcemos la verdad, nos creemos en el derecho de ir más allá de cuestionar la autoridad, nos creemos en el derecho de ignorar la autoridad. Y eso es muy diferente. Ahora, piensen esto detenidamente. Apague el teléfono un momentico y présteme toda su atención posible, que me demoro solo 5 segunditos. Mire, usted no tiene idea de cuál sea el plan de Dios para su vida, ¿verdad? Y no tiene idea de cómo Dios puede usar esas autoridades para llevar a cabo ese plan. ¿Cómo puede usar sus padres para direccionarlo y hacer que se cumpla el plan de Dios en su vida? O usar ese jefe, que es una autoridad temporal, para que Dios lleve a cabo el plan de Él en su vida. No tenemos idea, no podemos saberlo, porque los pensamientos de Él son más grandes y nosotros somos finitos. Así que deberíamos estar muy pendientes de obedecer esas autoridades. No vaya a ser que usted esté estorbando en el plan de Dios para usted. Déjeme darle un par de ejemplos, solo un par de ejemplos. Si nosotros como creyentes del siglo XXI hubiéramos estado, por ejemplo, 1500 antes de Cristo, 1500 años antes de Cristo, en la época de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Todos hemos visto las películas y la historia, ¿verdad? Está el pueblo de Israel, el pueblo elegido, están como esclavos en Egipto. ¿Bajo la autoridad de quién? De un faraón que ni siquiera reconocía la existencia de Dios. Ahí están, siendo esclavos. En las peores de las circunstancias, el pueblo de Dios. Si nosotros hubiéramos estado allí, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Nos íbamos a rebelar, porque no es justo, si es el pueblo de Dios. De hecho, nos hubiéramos rebelado contra Dios. Dios mío, haz algo, es tu pueblo, son esclavos, vamos a rebelarnos. Y con toda seguridad, Dios nos hubiera dicho, ya estoy haciendo algo. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo una nación. Lo que pasa es que tú no puedes entender lo que yo estoy haciendo. No podemos entender el plan de Dios. Esa es la diferencia. Otro ejemplo, el juicio de Jesús. ¿Quiénes estaban allí? Los fariseos, la autoridad religiosa, la autoridad corrupta religiosa, que trajeron testigos falsos para acusar a Jesús. Y cuando no pudieron condenarlo porque no tenían suficiente autoridad, lo llevan a una autoridad superior, igual de corrupta, la autoridad de Roma. Todo para crucificar a Jesús. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Indignados, evaluando el qué dice la autoridad.
¿Nos hubiéramos rebelado? Por supuesto. Peor aún, probablemente nos hubiéramos indignado y rebelado contra Dios mismo. Dios mío, haz algo. Mira la autoridad corrupta. Están a punto de matar a tu hijo, Dios mío, haz algo. ¿Y qué nos hubiera dicho Dios? Estoy haciendo algo. ¿Qué estás haciendo? Lo van a crucificar. Estoy salvando al mundo. Shh, tú no entiendes el plan de Dios. Los pensamientos de Dios son más grandes. Nosotros no podemos llegar a discernir, no podemos comprender el plan de Dios. Así de sencillo. Dios actúa a través de las autoridades humanas, buenas y malas, justas e injustas, creyentes y no creyentes. Eso no es un problema para Dios. Dios la va a usar. Tengamos cuidado de contra qué autoridad nos estamos rebelando. Tengamos mucho cuidado, porque Dios está trabajando algo en nuestras vidas. Y si nos rebelamos contra estas autoridades, probablemente nos estemos rebelando contra el plan de Dios. No sabemos, porque no sabemos cuál sea el plan de Dios. Tenga cuidado. Incline su rostro y acompáñame en oración. Bendito y amado Señor, te damos las gracias, Padre Santo, por esta mañana, por el gozo de poder haber venido con libertad a disfrutar de tu compañía, a disfrutar de la compañía de nuestros hermanos en la fe, nuestros hermanos en familia, Señor. Gracias, Padre, por todo cuanto haces con nosotros, por el cuidado, la provisión, la inmensa misericordia que se derrama sobre cada uno de nosotros, a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras rebeliones, a pesar de tantas cosas malas que hacemos, Señor, que a veces no reconocemos siquiera, pero que tú ves. Y aún así, tu misericordia y tu amor sobreabundan sobre nosotros siempre. Y podemos contar con tu misericordia, con tu amor y con tu presencia en nuestras vidas. Te pedimos humildemente, Señor, que seas tú poniendo discernimiento y poniendo voluntad en nuestro corazón para buscar cuál sea tu plan, cuál sea tu voluntad, y que tengamos cuidado en cada decisión que tomamos. Que dejemos de evaluar qué dice la regla y veamos de quién viene. Que veamos y reconozcamos que las autoridades son autoridades que tú has permitido, Señor. No somos ciegos, no vamos a ignorar aquellas autoridades, aquellas reglas o leyes injustas. Pero aquí estás tú, Señor, juez supremo, que ha permitido esa autoridad. Que aprendamos a recurrir a ti antes que rebelarnos. Que aprendamos a confiar en que tú sabes y tú tienes un plan. Y que aprendamos a someternos confiados a tu voluntad. Te agradecemos, Señor. Te pedimos que seas tú guiándonos esta semana, que nos lleves con bien hoy hasta nuestros hogares, que nos permitas pasar un resto de día en familia, recordando que tú estás con nosotros y tú estás bajo control. Te bendecimos y agradecemos en el nombre todopoderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga. No se pierda la próxima semana la cuarta parte de esta serie. Que tengan buena tarde.